En un pequeño pueblo del norte de España, entre los pliegues de los Pirineos, existía un antiguo hospital psiquiátrico abandonado, cuyas paredes de piedra y ladrillo mostraban las cicatrices del tiempo y del abandono. Los habitantes del lugar hablaban del hospital con una mezcla de respeto y temor, advirtiendo a los forasteros que no se acercaran después del atardecer. Aun así, las historias sobre los pacientes, los médicos y los secretos que allí se ocultaban atraían a investigadores y curiosos de todo el país. Isabel, periodista interesada en casos históricos de psicología y urbanismo, decidió visitar el hospital para documentar su historia y su estructura. Al llegar, lo primero que notó fue el silencio absoluto, roto solo por el viento que silbaba a través de las ventanas rotas y los pasillos vacíos. Cada puerta crujía de manera diferente. Cada escalera parecía recordar los pasos de aquellos que habían transitado por allí décadas atrás. Recorriendo el primer piso, Isabel encontró registros antiguos de pacientes y notas de los médicos, donde se detallaban terapias, rutinas y experimentos psicológicos que, aunque legítimos según los estándares de la época, hoy resultaban inquietantes. Algunos pasillos del hospital habían sido diseñados deliberadamente para inducir emociones específicas: miedo, ansiedad, calma o confusión. La disposición de las habitaciones y la orientación de las ventanas no eran casualidad. Eran estrategias para influir en el comportamiento y percepción de los pacientes. En un ala del hospital, Isabel descubrió habitaciones cerradas con llaves oxidadas y marcas en la pared que parecían códigos. Algunos símbolos geométricos y líneas grabadas indicaban rutas y posiciones estratégicas, probablemente usadas por los médicos para supervisar o controlar a los pacientes sin ser vistos directamente. La sensación de que cada espacio estaba pensado para un propósito psicológico concreto creció a medida que avanzaba por los corredores. Mientras tomaba notas y dibujaba planos, Isabel percibió pequeños sonidos inexplicables: un golpe en la madera, un eco extraño o un susurro lejano que no podía atribuir al viento. No era miedo irracional, sino la conciencia de estar en un lugar donde cada detalle arquitectónico estaba diseñado para afectar la mente humana. La combinación de historia, arquitectura y psicología la envolvía, generando una mezcla de fascinación y tensión constante. Al caer la tarde, Isabel llegó a un patio central lleno de vegetación silvestre, donde antiguos muebles y objetos olvidados por años creaban un escenario casi teatral. Allí observó cómo la luz del sol se filtraba por ventanas y columnas, proyectando sombras que parecían diseñadas para amplificar la sensación de aislamiento y vigilancia. Todo el hospital funcionaba como un experimento arquitectónico y psicológico, donde cada rincón estaba pensado para controlar la percepción y la emoción de quienes lo habitaban. Antes de marcharse, Isabel hizo un último recorrido por las escaleras que conducían al sótano, donde se encontraban los archivos más antiguos y, según los rumores, los secretos mejor guardados. Sintió que cada paso la acercaba a comprender la magnitud del control psicológico ejercido durante décadas. El hospital no era solo un edificio, era un sistema de manipulación de la percepción y la emoción humana, un testimonio de cómo la arquitectura puede influir en la mente de manera silenciosa pero efectiva. Al segundo día, Isabel regresó al hospital antes del amanecer, decidida a explorar el ala sur, que según los registros históricos había sido utilizada para pacientes con diagnósticos considerados difíciles o problemáticos. Al cruzar el umbral,
El aire húmedo y cargado de polvo le llenó los pulmones, y el eco de sus pasos parecía multiplicarse, como si cada corredor replicara su movimiento infinitamente. Los muros estaban cubiertos de pintura descascarada y marcas de años de abandono, pero algunos símbolos geométricos y líneas grabadas permanecían visibles. Isabel comprendió que estos marcajes no eran casuales. Indicaban rutas de vigilancia, áreas de observación y posiciones estratégicas para controlar a los pacientes sin entrar en sus habitaciones. Cada pasillo, cada escalera y cada puerta tenía un propósito, y la combinación de todos ellos formaba un sistema de control silencioso. Al avanzar por el ala sur, Isabel encontró habitaciones cerradas con llaves oxidadas, algunas con muebles rotos, mantas olvidadas y documentos antiguos esparcidos por el suelo. En los registros descubrió anotaciones de los médicos que detallaban cómo el entorno físico influía en la mente de los pacientes. La luz que entraba por ciertas ventanas, los sonidos que se filtraban de un piso a otro, incluso la orientación de las camas y el mobiliario, se utilizaban para inducir emociones específicas como calma, miedo o ansiedad. Uno de los espacios más inquietantes era una sala central con espejos parcialmente rotos que, al parecer, se usaba para ejercicios de observación y reflexión psicológica. Isabel notó que la luz que entraba por los ventanales proyectaba sombras y reflejos de manera precisa, creando efectos visuales que podrían desorientar a alguien vulnerable. Cada detalle estaba pensado para modular la percepción y reacción emocional de quienes pasaban tiempo allí. Mientras tomaba notas y hacía bocetos de los planos, Isabel percibió sonidos inexplicables, un crujido de madera, un susurro que parecía provenir de la oscuridad, y pasos que no coincidían con los suyos. La sensación de que el hospital reaccionaba a su presencia se intensificó. Comprendió que el lugar no era solo un edificio abandonado, sino un espacio cuidadosamente diseñado para afectar la mente humana, incluso años después de su abandono. Al caer la tarde, Isabel se adentró en el patio trasero, donde antiguas columnas y restos de mobiliario formaban un laberinto natural de sombras y luz. Allí observó cómo la disposición del espacio podía inducir una sensación de aislamiento o vigilancia constante, dependiendo del ángulo desde el cual se mirara. Cada rincón, cada sombra, cada ventana contribuía a un efecto psicológico acumulativo, demostrando que los arquitectos y médicos del pasado habían estudiado cómo manipular la percepción y la emoción a través del entorno físico. Antes de irse, Isabel revisó nuevamente los documentos más antiguos que había encontrado en la sala de archivos. Descubrió referencias a rituales cotidianos y rutinas minuciosamente planificadas, diseñadas para reforzar el control de los pacientes y mantener un orden social dentro del hospital. Cada acción, cada espacio y cada símbolo formaban parte de un entramado psicológico completo, que mostraba cómo la arquitectura podía ser utilizada como herramienta de poder y manipulación, y cómo ese conocimiento se había mantenido vigente durante décadas, incluso en la actualidad. Al salir del hospital al atardecer, Isabel sintió una mezcla de fascinación y tensión. Cada paso por los pasillos, cada sombra proyectada y cada símbolo grabado confirmaban que el hospital no era un simple edificio abandonado, era un sistema psicológico vivo, donde historia, arquitectura y psicología se entrelazaban de manera inquietante. Al tercer día, Isabel decidió explorar los sótanos del hospital, donde se almacenaban los archivos más antiguos y donde, según los rumores,
se habían llevado a cabo los experimentos más controvertidos. La escalera de piedra estaba cubierta de polvo y humedad, y cada escalón crujía con un eco profundo que hacía que el corazón le latiera más rápido. La luz de su linterna apenas iluminaba los muros húmedos y las viejas vigas, proyectando sombras que se retorcían sobre el suelo como figuras fantasmales. En uno de los sótanos, Isabel encontró archivos desordenados, cajas de madera rotas y pergaminos amarillentos, algunos escritos a mano con tinta descolorida. Al revisarlos, descubrió que los médicos habían utilizado diagramas y símbolos geométricos para mapear las emociones y conductas de los pacientes, registrando patrones de miedo, ansiedad y calma inducidos por la disposición del mobiliario, la luz y los sonidos del edificio. Cada nota mostraba una obsesión meticulosa por controlar la mente humana a través de su entorno. Caminando entre los pasillos subterráneos, Isabel notó marcas grabadas en la piedra que indicaban rutas de observación y posiciones estratégicas para espiar a los pacientes sin ser vistos. Los símbolos repetidos en varias habitaciones sugerían un sistema coherente, una red de control psicológico integrada a toda la estructura del hospital, donde cada espacio tenía un propósito específico en la manipulación de emociones y comportamientos. Más adelante, Isabel llegó a una habitación aislada con un ventanal tapiado, donde los rayos de luz que lograban filtrarse creaban un patrón extraño de sombras sobre el suelo. Según los registros, esta habitación se utilizaba para evaluar la reacción emocional de los pacientes ante estímulos controlados, y la arquitectura misma servía como herramienta de observación indirecta. Isabel comprendió que cada ventana, cada puerta y cada esquina había sido pensada con precisión para influir en la mente humana. Al avanzar por los pasillos, Isabel sintió nuevamente sonidos inexplicables, un crujido que parecía seguirla, susurros que se desvanecían al girarse y un aire frío que se movía en direcciones contrarias al viento exterior. La sensación de que el hospital estaba vivo y reaccionaba a su presencia se intensificó. Cada sombra proyectada por la luz de su linterna parecía ocupar un lugar exacto, reforzando la atmósfera de tensión y vigilancia constante. Antes de salir de los sótanos, Isabel encontró planos antiguos que conectaban los sótanos con las salas superiores y los patios, mostrando que el hospital había sido diseñado como un sistema integral de control psicológico, donde el movimiento de los pacientes podía ser monitoreado y la percepción y emociones manipuladas desde múltiples puntos del edificio. Cada espacio estaba alineado con precisión matemática y psicológica para reforzar la autoridad del personal y mantener un orden invisible pero absoluto. Al subir nuevamente a la superficie y salir al patio principal, Isabel comprendió que su investigación apenas comenzaba. Cada hallazgo reforzaba la idea de que el hospital no era simplemente un edificio abandonado, sino un entramado arquitectónico y psicológico que había sobrevivido décadas, un testimonio inquietante de cómo la arquitectura puede ser utilizada para moldear la mente humana de manera silenciosa, pero efectiva. Al cuarto día, Isabel decidió subir a los pisos superiores y al ático del hospital, zonas que habían permanecido cerradas durante décadas. Las escaleras crujían bajo su peso y las paredes mostraban grietas profundas, como si el edificio respirara con cada paso. La luz del sol entraba a través de ventanas rotas, proyectando sombras alargadas que se movían con el viento, creando un efecto inquietante en cada corredor. En el primer piso superior, Isabel encontró habitaciones
donde antiguamente se alojaban pacientes con tratamientos prolongados. Los registros indicaban que la disposición de las camas y la orientación de las ventanas estaba diseñada para inducir emociones específicas. Algunas habitaciones generaban calma, otras ansiedad, y otras, una mezcla de ambas, para evaluar reacciones psicológicas. Cada espacio parecía un laboratorio de manipulación emocional donde la arquitectura misma era la herramienta principal. Mientras avanzaba, Isabel descubrió puertas cerradas con cerraduras oxidadas, detrás de las cuales había pequeños patios interiores y pasillos ocultos. Las paredes estaban marcadas con símbolos geométricos y códigos, que al parecer indicaban rutas de supervisión y observación indirecta de los pacientes, permitiendo al personal vigilar sin ser vistos. Isabel comprendió que el hospital estaba diseñado como un sistema de control invisible, donde cada elemento arquitectónico tenía un propósito psicológico. Al llegar al ático, encontró un espacio amplio con ventanales altos y parcialmente tapiados, donde los rayos de luz creaban patrones complejos de sombra sobre el suelo y las paredes. Según los registros, esta zona se utilizaba para observar cómo los pacientes reaccionaban a la luz, al espacio abierto y a la sensación de altura o confinamiento. Cada detalle, desde la ubicación de los ventanales hasta la disposición de las vigas, estaba calculado para afectar la percepción y el estado emocional de las personas. Mientras trazaba los planos y hacía anotaciones, Isabel percibió pequeños sonidos que no coincidían con la estructura del edificio. Crujidos de madera, pasos suaves y ecos que parecían seguirla por los corredores. La sensación de que el hospital reaccionaba a su presencia se intensificó, generando una mezcla de fascinación y tensión. Cada sombra, cada ángulo y cada símbolo reforzaban la sensación de vigilancia y control invisible. Antes de marcharse, Isabel inspeccionó los balcones del ático, desde donde podía observar todo el complejo del hospital y los patios interiores. Comprendió que la orientación de los edificios, los patios y los corredores no solo servían para organizar a los pacientes, sino que también funcionaban como herramientas psicológicas para inducir miedo, ansiedad o sumisión, dependiendo de la situación. La ciudad, con su hospital histórico, demostraba cómo la arquitectura podía ser utilizada para moldear la mente humana de manera silenciosa pero efectiva. Al salir al anochecer, Isabel comprendió que su investigación había alcanzado un nuevo nivel. Cada piso, cada pasillo y cada sombra formaban parte de un sistema complejo y completo de control psicológico, donde la historia, la arquitectura y la psicología se entrelazaban de manera inquietante y eficaz. El hospital no era simplemente un edificio abandonado, sino un entramado vivo de manipulación emocional, esperando a ser descubierto por quienes se atrevían a caminar por sus corredores olvidados. Al quinto día, Isabel decidió explorar los terrenos exteriores y los jardines olvidados del hospital, zonas que habían sido cuidadosamente diseñadas para complementar los efectos psicológicos de los interiores. Los jardines estaban cubiertos de maleza y arbustos secos, pero aún se podían distinguir senderos pavimentados, fuentes secas y parterres que habían sido dispuestos de manera estratégica para influir en el estado de ánimo de los pacientes. Mientras caminaba entre los senderos, Isabel notó que cada curva, cada arbusto y cada fuente tenía un propósito. Algunos senderos llevaban a patios abiertos que ofrecían sensación de seguridad, mientras que otros conducían a áreas cerradas, generando ansiedad y desorientación. Las fuentes secas
estaban colocadas de manera que, con la luz del sol, proyectaran sombras inquietantes, reforzando la sensación de vigilancia invisible. Isabel llegó a un invernadero abandonado, donde las ventanas rotas y los restos de plantas marchitas creaban un ambiente lúgubre. Allí encontró planos y notas que detallaban cómo los jardines eran utilizados como extensión de las terapias psicológicas, observando cómo los pacientes reaccionaban al espacio, la luz y la disposición de los elementos naturales. Cada flor, cada camino y cada rincón se integraba al sistema de manipulación emocional diseñado por los médicos y arquitectos. Mientras avanzaba, Isabel descubrió caminos subterráneos y túneles que conectaban los jardines con los sótanos y el ala sur del hospital. Estos pasadizos permitían al personal moverse sin ser vistos y supervisar a los pacientes de manera discreta. Las paredes estaban marcadas con símbolos que indicaban rutas, zonas de observación y puntos de control psicológico, confirmando que el hospital funcionaba como un sistema integral, donde los interiores y exteriores trabajaban conjuntamente para controlar la percepción y el comportamiento. Al llegar a un antiguo pabellón de recreo, Isabel observó marcas geométricas en el suelo y las paredes, probablemente utilizadas para ejercicios de orientación y percepción. Los registros indicaban que los pacientes realizaban actividades guiadas en estos espacios, mientras los médicos evaluaban sus reacciones emocionales y conductuales. Cada acción, cada espacio y cada símbolo formaban parte de un laboratorio psicológico vivo, donde la arquitectura se combinaba con la rutina diaria para moldear la mente humana. Al caer la tarde, Isabel recorrió nuevamente los patios principales y las entradas al hospital, observando cómo la disposición de los muros, puertas y ventanas reforzaba la sensación de vigilancia constante. Incluso desde la distancia, la estructura inducía emociones específicas en quien se acercaba: respeto, temor o incomodidad, dependiendo del punto de vista. La ciudad y el hospital juntos formaban un sistema de control psicológico completo, donde cada elemento arquitectónico tenía un propósito, y la historia, la psicología y la manipulación se entrelazaban de manera inquietante. Antes de retirarse, Isabel tomó notas y fotografías de todos los hallazgos exteriores, comprendiendo que los jardines, los patios y los túneles subterráneos no eran meros espacios físicos, sino herramientas deliberadas de influencia emocional y percepción humana, capaces de afectar a quienes caminaban por allí mucho tiempo después de que los pacientes originales hubieran desaparecido. La magnitud del sistema la dejó atónita. El hospital era un organismo vivo, silencioso y eficaz, que había operado durante décadas sin que casi nadie lo comprendiera. Al sexto día, Isabel decidió ascender a la torre del hospital, una estructura olvidada desde hace décadas, desde donde podía observar todo el complejo y los patios exteriores. La escalera de caracol estaba cubierta de polvo y telarañas, y cada paso crujía con un eco profundo que resonaba en todo el edificio. Desde la cima, la vista ofrecía una perspectiva completa del hospital, los jardines, los patios y los alrededores, permitiéndole comprender la magnitud del diseño psicológico del lugar. Desde la torre, Isabel observó cómo cada elemento arquitectónico, los pasillos, los patios, los jardines y las ventanas, estaba conectado en un sistema de manipulación emocional y control psicológico integral. Las rutas, los espacios abiertos y los cerrados, la orientación de las habitaciones y los ventanales, incluso la luz del sol que entraba en momentos específicos,
Todo había sido cuidadosamente planeado para influir en la percepción y las emociones de los pacientes y del personal. La ciudad y el hospital juntos formaban un organismo psicológico completo. Isabel bajó de la torre y recorrió el ala norte, donde se encontraban las habitaciones de observación y los despachos de los médicos. Allí encontró cartas y notas recientes que demostraban que las técnicas utilizadas en el pasado no solo habían sobrevivido, sino que se habían adaptado a métodos modernos. Las rutinas, los símbolos y la disposición de los espacios seguían funcionando como herramientas de control psicológico, mostrando que el sistema era sorprendentemente resiliente y efectivo, incluso años después de su abandono. Más tarde, Isabel exploró un ala lateral que conectaba con el patio de recreo y los jardines, observando cómo cada sombra proyectada por los árboles, cada curva de los senderos y cada arbusto estaba alineado con precisión para inducir emociones específicas: miedo, ansiedad o calma, según la intención original de los arquitectos y médicos. Todo el hospital funcionaba como un laboratorio de percepción humana, donde cada elemento era una pieza esencial de un rompecabezas psicológico cuidadosamente diseñado. Al anochecer, Isabel regresó al patio central y reflexionó sobre todo lo que había descubierto. Comprendió que el hospital no era simplemente un edificio histórico, era un sistema psicológico vivo, donde cada rincón, cada símbolo y cada sombra tenían un propósito. La estructura había sido diseñada para moldear la mente humana de manera silenciosa, eficaz y duradera, manteniendo un control invisible sobre pacientes, personal y visitantes durante décadas. Antes de marcharse, Isabel documentó todo: planos, fotografías, notas y observaciones. Sabía que había desentrañado la complejidad del control psicológico integrado en la arquitectura, pero también era consciente de que el hospital todavía guardaba secretos que probablemente nunca podrían ser completamente comprendidos. Mientras se alejaba, la luz de la luna iluminaba los muros y patios, proyectando sombras que parecían observarla, recordándole que el hospital y su sistema de control psicológico continuaban vivos y activos, esperando a cualquiera que se atreviera a adentrarse en sus secretos.